tiempo esta noche y hablar con ustedes, nuestros telespectadores, acerca de cuáles son algunas de las implicaciones proféticas de esto, si las hay. También para saber un poco más por qué es un asunto tan crítico. No se trata de una guerra entre Paraguay y Uruguay. Es una guerra larga y profundamente arraigada que, según algunos, se remonta a los hijos de Abraham. Absolutamente. La razón por la que creemos que es importante que dediquemos unos momentos a analizar lo que está sucediendo a la luz de la profecía bíblica es porque si Israel, por supuesto, aparece en las escrituras y se remonta a Abraham y sus descendientes, tanto del lado árabe como del judío, mucha gente se pregunta ¿cómo encaja esto en la profecía bíblica? Vamos a hablar de eso. Creo, Pastor Doug, que es necesario que comencemos este programa con una oración porque vamos a profundizar en la palabra. Amén. Esto es lo que queremos hacer, oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y estudiarla. Señor, vivimos en un mundo lleno de violencia e inestabilidad, especialmente lo que está sucediendo ahora mismo. Nuestros corazones están con todos aquellos que se encuentran en medio de este conflicto, con los inocentes que sufren. Sin embargo, Señor, sabemos que la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerras y habrá señales de tu pronta venida. Señor, al examinar lo que dice la Biblia en relación con los acontecimientos del fin del tiempo, pedimos tu bendición. Te agradecemos por la oportunidad y la libertad que dispones para estudiar y compartir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Doug, además de ver y estudiar lo que la Biblia dice, también vamos a contestar preguntas bíblicas. Para los que nos acompañan, si desean participar en directo en este programa, hay un código QR que quizás puedan ver en su pantalla. Pueden tomarle una foto al código QR o pueden enviar un mensaje de texto con la palabra preguntas al 40544. Ahí está, es la imagen del código QR. Tómele una foto con su teléfono, lo llevará directamente al lugar donde publicamos las preguntas, podrá leer las preguntas. En la última mitad del programa intentaremos responder tantas preguntas como sea posible de acuerdo con la Biblia. Estamos ofreciendo algo que no habíamos ofrecido antes. Creemos que es muy importante. Si le interesa saber cómo acaba la historia, tenemos un libro. El libro se titula La caída y el surgimiento de Jerusalén. Pastor Doug, esta es nuestra oferta gratuita de la noche para que el que quiera, si nunca ha leído el libro, el título es Caída y surgimiento de Jerusalén, la gran controversia entre el bien y el mal. Si nunca ha leído este libro, debe leerlo, especialmente los últimos capítulos. Es muy importante, de hecho, el primer capítulo habla de la caída de Jerusalén que ocurrió en el 70 después de Cristo. Último capítulo, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, así es. Lo enviaremos a cualquiera que llame y lo pida. En realidad, a quien envíe un mensaje de texto, solo tiene que escribir la palabra libro al número 40544. De nuevo, libro al 40544. Le enviaremos un ejemplar gratuito de este libro, léalo y luego compártelo con otra persona. La caída y el surgimiento de Jerusalén, muy importante, sobre todo a la luz de lo que ocurre hoy. Debo mencionar, Pastor Ross, que cuando me hice cristiano, me esforzaba por entender. Tantas iglesias distintas y todas tienen diferentes enseñanzas. Oraba para que alguien me ayudara a entender la Biblia y saber a dónde ir y cuál era la verdad. Alguien me dio ese libro y me cambió la vida. Así que lo recomiendo de todo corazón. Me alegra que hayan vuelto a poner el código QR en la pantalla para enviar las preguntas bíblicas, porque a veces la gente tarda un minuto en encontrar sus teléfonos, la cámara en los teléfonos y tomar la foto, Así pero es. Funciona. Pueden enviar sus preguntas. Lo pondremos a lo largo del programa. Pondremos el código QR en la pantalla. Si no pudo tomar la foto, permanezca en sintonía. Lo colocaremos de nuevo. Pastor Doug, usted se encuentra en una posición única para hablar acerca de Israel y la profecía. Creo que muchos de nuestros televidentes saben que su madre era judía y que su padre, como diría usted, era gentil. ¿Correcto? Ha visto la situación desde ambas perspectivas. Lo ha visto desde el punto de vista israelí y también desde la perspectiva gentil. ¿Qué está sucediendo y cómo encaja esto en lo que dice la Biblia? Bueno, es una pregunta complicada, Pastor Ross. El conflicto entre ciertos extremistas del Islam. Quiero tener cuidado de no agrupar a todos los musulmanes con los terroristas. Ambos tenemos amigos musulmanes con los que jugamos racquetball y son gente maravillosa, muy amables. Pero supongo que en todas las religiones pueden haber extremistas. Hay algunos extremistas que tienden a la violencia. Solo quiero dejarlo muy claro. Pero ha existido una arraigada tensión entre el Islam y el cristianismo.
Ahora mismo, las dos religiones más grandes del mundo actual son los judeocristianos y luego viene el islamismo, el cristianismo. Hay 16 millones de judíos en el mundo. Hitler mató a un tercio de ellos en los años 40 y ahora son 16 millones. Un pequeño dato interesante que algunos desconocen es que alrededor del 51% de todos los judíos del mundo viven en Norteamérica. De ese número, creo que la mayoría vive en Nueva York, muchos en Florida y California, y creo que el 35 o 40% están en Israel. De los que murieron en esta masacre, había, creo, 27 estadounidenses y creo que 11 han sido tomados como rehenes. Todos somos valiosos, pero como un padre ama a sus hijos, Estados Unidos está especialmente preocupada también por sus ciudadanos. Hay canadienses, hay ciudadanos de Alemania y Francia, toda la comunidad internacional está indignada por este acto. Tengo entendido que incluso el Papa Francisco hizo un llamado para que Hamás liberara a los rehenes. Dice que Israel tiene derecho a defenderse. Es interesante. Siempre emite declaraciones sobre estos asuntos importantes que implican batallas entre religiones. Esta es una situación muy tensa. Algo que quiero compartir con nuestros amigos, que me parece muy interesante, es que Jesús dijo que una de las últimas señales de los últimos días, lo dice creo en Lucas 17, como sucedió en los días de Lot, sucede en el mundo de hoy, la inmoralidad y la perversión sexual, como fue en los días de Noé. En el capítulo 6 de Génesis dice, en el versículo 11, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra violencia, cuando aparece por primera vez en la Biblia, creo que tengo una diapositiva. Le pedí a nuestro equipo de producción que la tuviera lista para ponerla en la pantalla, porque tienen que verlo. Es la palabra Hamás. Ahí está. Vemos el versículo del capítulo 6 de Génesis. Versículo 11. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Lo subrayé y fui al hebreo. La palabra violencia es Hamás, lo que me parece interesante. Pero si le preguntan a un musulmán qué significa Hamás, le dirá que significa valiente y valeroso, porque las palabras tienen raíces similares. Pero si nos referimos al antiguo uso de la palabra, es una palabra que designa violencia, y ciertamente el terrorismo es eso. Es interesante. Otro aspecto interesante, si tienen sus Biblias, pueden buscarlo. Si tiene algo que decir, Pastor Ross, dígalo, porque de lo contrario puedo seguir y seguir. Si analizamos lo que Jesús dice en Mateo 24, cuando habla de profecía en relación con Israel, recuerdan que los discípulos le muestran a Jesús los hermosos edificios del templo. Usted y yo hemos estado en Israel, hemos visto esas enormes piedras bajo el templo, bajo el muro de las lamentaciones, como cimiento y muro de contención, pero piedras enormes. Le mostraban esto a Jesús, pensando que lo iban a impresionar, y dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los dejó atónitos, y se lo llevaron a solas, en privado. Luego les da este discurso. Se llama el Discurso de los Olivos, sobre la destrucción del mundo, la destrucción de Jerusalén, el tiempo de angustia a través de la historia, el fin del mundo, su segunda venida. Y dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Está la profecía relacionada con lo que está sucediendo ahora? Sí. ¿Es debido a que hay una guerra? No, porque desde luego no es la primera guerra de la historia. No es la primera guerra que involucra a los judíos. No es la primera guerra que involucra a Israel como nación. Así que yo no diría que si existe una guerra, eso significa que se acerca el fin. Parte de la razón por la que creo que también estamos abordando este tema es porque justo esta última semana ha habido una avalancha de pastores que ha publicado en YouTube. Este es el Armagedón. Estamos en los últimos días. Prepárese para el rapto. Todo tipo de cosas. Esto podría ser el comienzo de dolores de parto, no lo niego. A lo que me refiero es a que no digas estas cosas porque hay una guerra. Esta no es la primera guerra. Israel peleó la guerra de los 6 días y ha habido unas cuantas guerras más. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la profecía? Para empezar,
Sabemos que en los últimos días habrá una presión global para imponer ciertas leyes religiosas que requerirán que se quebrante la ley de Dios, el poder de la bestia. ¿Qué propiciará la disposición de una población a someterse a esas leyes? Por lo general, es el resultado de desastres financieros, el temor, la guerra y los desastres naturales. Por miedo, la gente está dispuesta a renunciar a sus libertades en pro de sentirse seguros. Entonces, ¿puede este acontecimiento convertirse en otra tercera guerra mundial? Esperemos que no involucre armas nucleares. ¿Puede expandirse? Claro que sí. Así es como empiezan. Eso fue lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Comienza con un suceso sin importancia que se intensifica. Todo el mundo empieza a tomar bandos y a crear coaliciones. Es aterrador pensar que con las armas que posee el mundo hoy en día, podría llegar a eso. El hecho de que Israel tenga que usar una fuerza aplastante ahora mismo, y no niego que tengan derecho a hacerlo, lo ven como una cuestión de supervivencia, si sus vecinos van a cruzar la frontera y masacrar a civiles. Pero hoy, Hamás, uno de los exdirigentes de Hamás, hizo un llamado para observar un día de odio e incitar a la violencia. La mayoría de las protestas en los Estados Unidos hasta ahora han sido pacíficas. Pero hay mucha gente que se junta en Jordania. Y mientras Israel está lanzando volantes sobre el norte de Gaza instando a la gente a evacuar, se crea una crisis humanitaria y los sentimientos de solidaridad pueden cambiar. Otras naciones islámicas pueden alinearse con Gaza. Es muy posible. Lo que quiero decir es que es extremadamente volátil. Puede desencadenar un efecto dominó que empiece a extenderse a otras naciones. Desde luego, la cuestión a considerar es, con este trasfondo, a la luz de la profecía bíblica, Israel, un pequeño país. Sí. No es muy grande y, sin embargo, parece tener un control sobre una gran parte del mundo. Y, sin embargo, lo que está ocurriendo en Israel parece captar la atención de todos los medios informativos. ¿Qué tiene de especial y significativo Israel? Sí, bueno, geográficamente, hablemos de eso un momento. Creo que incluso tenemos una imagen que podemos mostrar. En el mapa del mundo se ve que Israel es un país bastante pequeño. Creo que es más pequeño que Nueva Jersey. En esta imagen en la pantalla podemos ver a Gaza. Se puede ver la línea que divide ambos territorios. Gaza o la Franja de Gaza se encuentra en la parte occidental. Israel está a la derecha. Se puede visualizar desde el satélite. Esta es una imagen que obtuve de Google Earth. Se nota que a un lado es más espacioso con tierras de cultivo, pero la congestión de gente que se observa en Gaza es extremadamente comprimida. La zona que es Gaza la llaman Palestina. Ese término proviene de la palabra, la Biblia la llama Filistea, la tierra de los filisteos, que estaba alrededor de Ascalón y Gat. Más abajo estaban las 5 ciudades filisteas, las que más tarde fueron ocupadas por los árabes. Ahora, esta gente que son palestinos, históricamente son musulmanes, hablan árabe, es una cultura árabe. Si se ubica a la mayoría de ellos en cualquier país árabe, se sentirían como en casa. No es una cultura única, pero se llaman palestinos porque viven en la región donde vivían los filisteos. Pero cuando llaman a todo el país de Israel-Palestina, no es correcto, porque eso sería como decir que toda la tierra era de los filisteos, lo cual no es cierto. Históricamente, Dios tiene a Israel. Está en un puente terrestre entre 2 continentes. Eso no es tan importante hoy en día con los aviones. Pero en los días de la Biblia, cuando los ejércitos se desplazaban por tierra, todas las fuerzas militares que atravesaban Europa, Asia hasta África, pasaban por ese valle del Jordán. Era muy importante por los impuestos. Así fue como Salomón se volvió increíblemente rico, por los impuestos que pagaban las caravanas que transitaban por allí. Por eso Zaqueo era tan rico, era recaudador de impuestos en Jericó. Es una zona estratégicamente muy importante. En un tiempo fue una tierra que emanaba leche y miel, pero a lo largo de los siglos de guerra, el clima ha cambiado. Algunos lo llaman desertización.
Esa es también la tierra que Dios prometió a Abraham. Cheryl, no le dije esto, estoy hablando con alguien en el estudio, tenía un mapa de las fronteras de Israel en tiempos de Salomón y David. Si puede encontrarlo y ponerlo, ahí está. Esa es la tierra que en antaño Dios le dio a Salomón y David. Ahora, si miran en la esquina inferior izquierda, verán un área de color rojizo. Esa es la franja de Gaza hoy en día. Esa era la tierra de los filisteos. Pero la tierra de Israel, que fue devuelta después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más pequeña que eso. Cisjordania pertenece a Palestina o fue dada a los musulmanes, es todo lo que hay. Están rodeados por naciones no muy amigables. Hamas dice que no tienen derecho a existir y se empeñan en destruirlos. Hoy escuché que incluso Hezbollah en el norte, cerca del Líbano, ha empezado a disparar artillería de bajo calibre. En estos momentos el ataque viene tanto del norte como del sur. Es una situación extremadamente volátil y creo que los creyentes deberían orar por esto. Pastor Doug, es interesante que la historia de Israel habló de eso un poco. Dios llama a Abraham a salir de la tierra de los caldeos y lo lleva a esta nueva tierra. Promete dársela a los descendientes de Abraham, Abraham y a sus descendientes. Con todo, Israel es una nación única. Ninguna otra nación ha experimentado lo que ellos han experimentado, y aún así se le reconoce como pueblo. Conservan su propia lengua, conservan su religión. Háblenos un poco de la historia de Israel, cómo fueron desplazados y a pesar de eso volvieron a su tierra. Si una persona se pregunta si la Biblia es verdadera, creo que los judíos serían la prueba documental A. Porque no hay otra nación en el mundo que haya sido despojada de su tierra natal 3 veces. La última vez hace 1900 años. Han mantenido su identidad original y han recuperado su tierra, o al menos la gran mayoría. Jacob se fue a Egipto y luego regresaron durante el Éxodo. Después son llevados cautivos a Babilonia por 70 años y regresan y recuperan su tierra nuevamente durante el tiempo de los persas. Por último, son conquistados y dispersados por los romanos, esparcidos por todo el mundo. Moisés lo predijo, Jesús lo predijo exactamente como ocurrió. Jesús predijo que el templo sería destruido. Dijo que en el año 30 después de Cristo, que en una generación no quedaría piedra sobre piedra. 40 años es una generación bíblica. 40 años después, el templo es destruido. No quedó piedra sobre piedra. Luego dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles. Esto se encuentra en Lucas 21. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algunos se han preguntado, bueno, en 1948, cuando recuperaron sus tierras, eso es bastante sorprendente. Una vez más, mantienen su lengua, conservan una cultura singular. Es sencillamente fascinante. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Eran mejores que todas las demás naciones? Lo que nos cuenta la historia, Sí. cómo los protegió, los guió, les dio un lugar para vivir y no siempre fueron las personas más obedientes. Creo que la mayor parte del tiempo se rebelaban contra Dios y a pesar de todo, Dios elige a este grupo de personas. ¿Cuál era su propósito al hacerlo? Sí, bueno, en primer lugar, tuvo una relación única con Abraham y Abraham se convirtió en una especie de... Quería que fuera un modelo para todos los judíos. Dice Abraham, ha obedecido mi voz, ha guardado mis mandamientos y cumplido mis preceptos. Ha mandado a sus hijos a que me obedezcan. Adoraba a Dios a pesar de que estaba rodeado de idolatría. Estuvo dispuesto a renunciar a todo e ir a donde Dios lo envió por fe. Dejó todo atrás. Abraham es un modelo de fe, de confianza, de obediencia. Dios prometió a través de sus descendientes que se revelaría no solo en las Escrituras. Pablo dijo que los oráculos de la verdad le fueron confiados a Israel. Jesús le dijo a la mujer del pozo, la salvación es de los judíos. No significa que todos los judíos serán salvos. Significa que Dios ha comunicado el plan de salvación a través del pueblo judío, a través de las Escrituras. Incluso Pablo dice, del judío primeramente y también del griego. Jesús, cuando envió a los discípulos, dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces fueron. Saben esto porque hemos hecho seminarios sobre este tema. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tenía una obra especial para los judíos, pero no era porque Dios tuviera prejuicios, porque el Señor es muy claro. Incluso Pedro pensó, bueno, no podemos ir a casa de Cornelio, es un gentil.
Tuvo esa visión en el tejado y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto es una parte que quiero que escuchen con atención, lo que estoy a punto de compartir. Estoy mirando el reloj porque tenemos un anuncio importante en el intermedio. Pero muchos de nuestros amigos evangélicos creen que debido a algunos versículos de la Biblia, solo un par de versículos que creo que malinterpretan, que lo que va a suceder es que el templo tiene que ser reconstruido en el Monte Santo, donde se encuentra la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Circulaban unos rumores. Hamas estaba recibiendo rumores de sus líderes de que una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, que está junto al lado de la cúpula de la roca, que iba a ser demolida y que iban a reconstruir el templo. Es una invención total. Hay cristianos en Norteamérica y allí se ve una foto de la mezquita. Está al frente, la cúpula de la roca se encuentra en la parte posterior. Es un lugar sagrado, he estado allí antes, no es la mezquita, pero sí en la cúpula de la roca. Creo que cuando fuimos a Israel, por cuestiones de seguridad, no dejaban subir a la gente en ese momento. En el 2021, supongo que hubo algo de violencia y se produjeron algunos disparos. En fin, esa mezquita fue, debo decir, una de las razones por las que ocurrió esa masacre. Bueno, algunos evangélicos en Norteamérica están diciendo que pronto Israel va a reconstruir el templo. Eso pone muy nervioso al mundo árabe, porque ese es uno de sus lugares más sagrados. Creo que es el tercer lugar más sagrado del Islam. En relación a este tema, hablaremos más de eso en unos minutos. Si nos enfocamos en la nación de Israel actual, algo significativo, bueno, empezando por lo que Jesús dijo, Cristo estuvo allí 3 años y medio, su ministerio público, pero hacia el final de su ministerio, antes de su crucifixión, Jesús se refirió al templo como la casa de su Padre. Se refirió al templo como su casa. Correcto. Pero entonces se produce un cambio. Dice, en vuestra casa os es dejada desierta. Y luego habló de no quedar piedra sobre piedra. Entonces Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Luego profetizó el juicio que vendría en el año 70 después de Cristo sobre Jerusalén. Si echamos un vistazo al periodo profético después de la ascensión de Cristo al cielo, hay otros 3 años y medio en los que los apóstoles se enfocan especialmente en el pueblo judío, pero en el 34 después de Cristo sucede el apedreamiento de Esteban. En ese apedreamiento estuvo presente Saulo, que se convierte en Pablo luego de su conversión, y vemos cómo el evangelio es llevado a los gentiles. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con lo que a veces dice Pablo en referencia a que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior? Lo que significa que ha aceptado al Mesías, ha aceptado a Cristo. Hablamos de Israel espiritual. Este es uno de los aspectos más importantes del que podríamos hablar esta noche porque existen 2 extremos. Espero que encontremos el punto medio. Existe un grupo de cristianos que cree en la teología de reemplazo, que afirma que el judío ha desaparecido por completo de la escena de la profecía bíblica y que todo lo que dice la Biblia después de la época de Cristo, o al menos después del 34 después de Cristo, solo es en referencia al Israel espiritual. Permítanme compartir esos versículos para que entiendan. La Biblia es muy clara. Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, lo que acaba de citar, que no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Después de todo, Jesús les dijo a los líderes religiosos, no son hijos de Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nacer siendo judío no lo convierte en hijo de Abraham, incluso Jesús lo dijo. Dios dijo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es muy claro ahora, los gentiles que vinieron por la fe en Cristo, no se convierten en una nueva iglesia que reemplaza a Israel. Pablo dice en Romanos 11 que fueron injertados en la rama de Israel, lo que los convierte en judíos espirituales. Pero eso no elimina a los verdaderos judíos. Tenía un par de versículos aquí que hacían referencia a eso. Romanos 11, versículos 1 y 2. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Usted y yo creemos que existe un Israel espiritual. Tengo la ventaja de ser ambas cosas. Pero usted es judío por el hecho de ser creyente. Se convierte en judío espiritual. Todas las promesas de la Biblia le pertenecen a cualquier gentil. Pero entonces Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Lo dice mucho después del 34 DC.
Leemos lo que dice. Vayamos al versículo 20 de Romanos 11. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás a pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, refiriéndose a los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. De nuevo, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Puedo seguir leyendo muchos otros versos. Si bien es cierto que Israel ahora también se compone de cualquiera que viene a Cristo, Dios no ha abandonado a su pueblo. Todavía cuida a su pueblo. Hay muchos judíos llamados judíos mesiánicos. Han aceptado a Jesús como su Salvador. Creo que a medida que se acerca el fin, habrá un gran reavivamiento entre el pueblo judío. Este conflicto podría hacer que muchas de esas personas se pregunten, ¿qué nos hace falta? Es interesante. Pastor Doug, Jesús, por supuesto, el Mesías habría de venir del linaje de Abraham. Jesús era judío, los primeros cristianos eran judíos. Correcto. Fueron los cristianos judíos que llevaron el cristianismo a los gentiles. Correcto. Tal como mencionó, los cristianos, los creyentes en Cristo, están injertados en la rama de Israel, pero hay un Israel verdadero y un Israel falso. En otras palabras, el hecho de ser descendiente literal de Abraham no lo hace parte del verdadero Israel. Correcto. Si recibe a Cristo, entonces se convierte en parte del verdadero Israel. Ha sido injertado. Dios siempre ha tenido un pueblo que ha guardado sus mandamientos, ha sido fieles a la obra. Otra cosa interesante, en el libro Apocalipsis solo se describen dos grupos de personas. Por supuesto, es un libro simbólico, pero se incluye al judío y al gentil. En el libro del Apocalipsis, todos los que se salvan son descritos como judíos. Todos los que se pierden son descritos como gentiles. Por supuesto, esto no significa literalmente que solo los judíos se van a salvar, porque Juan, que escribió el libro del Apocalipsis, pastoreaba una iglesia de Éfeso, compuesta en su mayoría de gentiles. No está hablando de judíos y gentiles literales, y sin embargo el pueblo de Dios en los últimos días se describe como, al menos el nombre que se utiliza, judíos. Sí, exacto. Probablemente sea un buen lugar para tomarnos un respiro. Queremos que la gente lo sepa. Volvamos a hablarles del libro. Y luego tenemos un anuncio importante sobre este próximo seminario de profecía. Puedes ayudar a llegar a tus amigos compartiendo este mensaje con ellos. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, el libro, y de nuevo, como hemos mencionado antes, esto es algo que nunca hemos ofrecido de forma gratuita antes. Es un libro titulado La caída y el surgimiento de Jerusalén. Comienza en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén por los romanos y termina con la Nueva Jerusalén. Se lo enviaremos gratis a quien quiera. Todo lo que tienes que hacer es escanear el código QR que verás en tu pantalla ahora mismo. Es una forma de conseguir el libro. Hay otra forma y es enviar un texto con la palabra libro al número 40544. Si vuelves a verlo en tu pantalla, envía la palabra libro al número 40544. Pide el libro, léalo usted mismo y luego compártalo con otra persona. Este es un libro que cambia la vida. Pastor, no puedo exagerar lo importante que es este libro. No solo refleja lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual, sino que nos dice, según la profecía bíblica, cómo van a acabar las cosas. Y no solo termina con la segunda venida de Cristo. Hace falta la profecía bíblica para hablar de la Nueva Jerusalén y de la tierra creada de nuevo. Así que es un gran libro, gran lectura. Y luego usted hará un seminario especial de profecía bíblica dentro de un par de semanas y se llama El Pináculo de la Profecía y va a ser transmitido en vivo aquí mismo desde Sacramento, California. Háblenos de ese acontecimiento. Bueno, hagamos eso. Dejaré que el anuncio lo Bien, cuente. tenemos un Estamos anuncio. listos para pasar eso, lo haremos y luego puede que le añada bestias, plagas, un número encriptado, 666. Para muchos, el libro de Apocalipsis es a la vez aterrador y confuso. ¿Nos proporciona este último libro de la Biblia un entendimiento profundo de los últimos días? ¿O no es más que un libro sombrío y deprimente? Por el contrario, el Apocalipsis es, como sugiere el título, un libro profético revelador y poderoso, lleno de esperanza, consuelo y sí, con mensajes urgentes de amonestación final para nuestro mundo. Amigos, soy Doug Bachelor. Acompáñenme en una presentación de Amazing Facts titulada El punto culminante de la profecía, desentrañando los misterios del Apocalipsis, a partir del 27 de octubre a las 7 de la noche, hora del Pacífico. Puede asistir en persona a la iglesia Granite Bay Hilltop o ver los programas por AFTV, Facebook, YouTube y más. Es cierto que podemos conocer el futuro. Para más información y para inscribirse, visite pinnacleofprophecy.com.
bestias, plagas, un número encriptado. Son tan buenos que van a pasarlo 2 veces. Ahí lo tienes. Por lo tanto, cualquiera de nuestros amigos que están viendo, creo que se puede ver que tenemos un seminario profético muy importante por venir. Son 14 presentaciones sobre Apocalipsis 14. Que Apocalipsis 14 es como el punto culminante en el libro, donde como que todo culmina y nos dice dónde estamos en la historia y la profecía en este momento. Toma nota de ello. Esperamos que pueda unirse a nosotros en línea. Envía el enlace a tus amigos que se están preguntando, ¿pero qué está pasando? Y creo que se sentirán realmente bendecidos por ello. De acuerdo. Bueno, vamos con algunas preguntas. Sé que tenemos un código QR, lo mencionamos al principio. Quizá pueda volver a ponerlo en pantalla. Si tienes alguna pregunta, puedes sacar una foto al código QR y tenemos varias preguntas. 178 preguntas que han llegado, Pastor Doug. No vamos a poder verlas todas, pero permítame comenzar con la que está en la parte superior. Dice, ¿cómo se relaciona lo que está sucediendo ahora en Israel con la profecía bíblica? Y supongo que hemos estado hablando de eso. No sé si quiere ampliarlo un poco más. Sí, bueno, como he mencionado, Jesús dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Y vemos que, ya sabes, recuperaron sus tierras. Y ahora eso se ha convertido en una situación muy volátil que, ya sabes, realmente ha pasado por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un milagro cómo ocurrió todo. Y eso está bajo amenaza constante ahora mismo. Ahora, creo que van a prevalecer en esto. Pero las hostilidades de algunas de las naciones circundantes e Irán nos preocupa su participación. Podría acelerar y desencadenar otras cosas en todo el mundo. Pero estoy casi tan preocupado por algunos de los malentendidos de la profecía. Permítame leer algo muy rápido, Pastor Ross, del libro de Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Porque mucho de lo que está ocurriendo en esta última semana surgió de un malentendido sobre las intenciones de los judíos de reconstruir el templo. Algunos de los cristianos malinterpretan este versículo y por eso están como perpetuando eso. Pablo, hablando de la segunda venida, dice en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía». Habla de una apostasía en la iglesia. «Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Así que la gente dice, bueno, para que todo este poder bestial se siente en el templo fue destruido por los romanos, necesitan reconstruir el templo. Se puede entender por qué la gente razona así, a menos que no se refiera a ese templo. Recuerdan que Jesús dijo, destruid este templo hecho a mano, y en 3 días haré uno sin manos. Así que no solo tenemos Israel espiritual en este momento, la Biblia dice que somos piedras vivas, somos sacerdocio real. Pablo y Pedro nos dicen que los creyentes se convierten en parte del templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Así que este poder de la bestia sentada en el templo de Dios no está hablando del anticristo, algún hombre de negocios o algún medio demonio, medio humano sentado en un templo judío reconstruido, como mucha gente piensa. Habla de algo que ya está ocurriendo. Tú y yo estuvimos en el Vaticano hace un par de semanas. No ha pasado tanto tiempo. Y miramos y vimos un trono que tenía ángeles a la derecha y a la izquierda en una de las iglesias más grandes, si no la más grande, más gloriosa del mundo. Sí, es la Catedral de San Pablo y es un trono en el que solo los papas pueden sentarse. Sí, pero la idea de que está flanqueado por los 2 querubines, en la Biblia el que está flanqueado por los 2 querubines era Dios. Y así, para que un hombre se siente en la posición en la que reclama las prerrogativas de Dios y dice, yo soy el representante de Cristo en la tierra. Bueno, la Biblia llama a eso blasfemia. Y así, la mayoría de los reformadores lo entendieron. Pero ahora la interpretación moderna de esos versículos es que significa que un templo literal va a ser reconstruido. Pero siendo judío, te prometo que no conozco a ningún judío que esté ansioso por iniciar el sistema de sacrificios. Y puede que los haya, pero no conozco a ninguno. Y así, esta idea de que existe este movimiento clandestino para reconstruir el templo en Israel, ya sabes, tan pronto como tomen una excavadora para empezar a derribar la cúpula de la roca,
Puedes tener la Tercera Guerra Mundial. Y los judíos no quieren eso. Y el peligro de eso es que tienen muchos cristianos basados en un malentendido del mismo versículo que dicen que Jesús no puede venir hasta que el templo sea reconstruido, porque eso tiene que preceder al día del Señor. Sí. Ahora la Biblia es clara, dice que hay una apostasía en la iglesia. Así que el contexto es la iglesia. No está hablando de una caída en una ciudad, o no está hablando de la caída en una nación. Está hablando de la apostasía en la iglesia. Así que este poder anticristo se levanta dentro de la iglesia cristiana. Por lo tanto, está bastante claro que la gente lo entienda, porque creo que el diablo está dirigiendo la atención de la gente a lo que está sucediendo allí en la cúpula de la roca en Medio Oriente. Y muchas personas están posponiendo las decisiones que necesitan tomar ahora para prepararse para la venida de Cristo, diciendo, bueno, voy a esperar hasta que el templo sea reconstruido. Y entonces, si no llego al primer rapto, entonces voy a tener 7 años de tribulación, pero al menos tengo una segunda oportunidad al final de eso. Y eso está preparando a mucha gente para el engaño. Entonces, la otra cosa que a menudo se malinterpreta es una profecía en Ezequiel. Es una profecía fascinante en Ezequiel 38 y 39 que trata de Gog y Magog y habla de Rosh. Y realmente está hablando de la guerra que se encuentra en Apocalipsis 20, cuando dice Gog y Magog atacan la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, y desciende fuego del cielo. Es una profecía de eso, y está muy claro que podría, si tuviéramos tiempo, ir a mostrar todos los paralelismos entre Ezequiel 39 y Apocalipsis 20. Es increíble. Bueno, muchos de mis amigos en otras iglesias dicen que esto es donde Rusia va a participar en la invasión de Israel. Putin es el rey del norte. Lo he visto hoy mirando a mi alrededor y que va a invadir Israel. No sé si Rusia estará involucrada, no creo que quiera hacerlo. Y dicen que Rosh, el rey de Rosh, es Rusia. Y cuando habla de Magog o Mesec, eso es Moscú. Y simplemente miras esas palabras en Génesis 10 y esas personas no eran así. Así que hay muchos malentendidos y la gente está esperando este Armagedón literal. Piensan que el Armagedón es una batalla entre Rusia y China e Israel que sucederá en el Valle de Megiddo. Y nos dice en Apocalipsis 12, la batalla de Armagedón es entre la bestia, el dragón y los que guardan los mandamientos de Dios. El dragón va a hacer la guerra a la mujer. Esa es la batalla. Y Jesús, en última instancia, viene a liberar. Así que hay muchos malentendidos. Y hay gente que está viendo lo que está pasando allí en Israel y están malinterpretando los acontecimientos. Ahora, sí creo que hay un significado profético, pero no quitemos el ojo de las profecías demostradas. Muy bien, bueno, está muy buena esta pregunta. Dice, ¿cómo deben enfocar los cristianos esta guerra? Parece que se está derramando sangre inocente en ambos bandos. Sí, ya sabes, la guerra es brutal y es desgarrador cuando cualquier persona inocente, los daños colaterales de la guerra sobre los civiles son terribles. Tú y yo intercambiamos libros de historia y estoy terminando este libro sobre Napoleón. Y me parece increíble que cientos de miles de soldados hayan muerto por pequeños trozos de tierra y títulos sin sentido a lo largo de la historia. Por eso Jesús dijo que habrá guerras y rumores de guerra. No os turbéis. Y esa es una de las cosas más importantes. Me rompe el corazón ver en las noticias el sufrimiento que causa la guerra. Pero cuando dice, no os turbéis, no debemos turbarnos porque la seguridad de nuestra alma esté en peligro. Lo más importante cuando ves estos acontecimientos en el mundo es saber, ¿tengo paz con Dios en mi relación? Eso es lo más importante que podemos sacar de este programa. Y amigos, no lo olviden nunca. El propósito de toda profecía es redentor. Dios nos da su profecía para asombrarnos como si fuera un truco de mago que conoce el futuro. Nos da profecía para que diga, cuando vean que estas cosas suceden, entonces sabrán que soy yo. Nos da la profecía para que los conozcamos. Ese es el significado central de toda profecía. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, cuando Lucifer entre en escena, cuando se haga pasar por Cristo, ¿cree que establecerá su trono en Jerusalén? Sabes, cuando Satanás se haga pasar por Cristo, ¿hará un viaje a Jerusalén? No me sorprendería en absoluto. Hasta el Papa se saca fotos para relaciones públicas en Jerusalén. Así que, como es un centro de atención religiosa, no me sorprendería que lo hiciera. Me sorprendería que no lo hiciera. Pero sí, supongo que sí va a querer hacerse pasar por Cristo, y Jesús vino de ese país.
Es de esperar que quiera aparecer por allí. Bueno, tenemos un montón de preguntas sobre este tema, así que voy a ponerlo ahí, Pastor Doug. ¿Tiene algo que ver lo que está ocurriendo en Israel con el rey del norte y el rey del sur de Daniel 11? Sí, pero quizá más indirectamente de lo que puedas pensar. No creo que el Líbano y Hezbolá se conviertan en el rey del norte. Tampoco creo que Putin y Rusia sean el rey del norte. Cuando se rastrea la historia en Daniel, hay 4, y el pastor Ross está repasando Daniel. No te pierdas su estudio bíblico, mañana por la mañana lo transmitiremos. Daniel, ¿en qué capítulo estás? Capítulo 7. Capítulo 7. Mira, si estás en el capítulo 11, estarías allí. Pero, así que no quiero robarte el protagonismo, pero compartiré muy rápidamente que hay 4 o 5 poderes que se repiten una y otra vez en Daniel. Si tienes el reino de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego el Imperio Romano dividido que se convierte en el papado. Ese sería el quinto. Tienes esos 5 metales en la imagen, el oro y la plata y el bronce y el hierro y la arcilla. Y entonces tienes las 4 bestias y luego esta extraña bestia al final. Tienes los cuernos que se dividen y el cuerno pequeño sale y son todos los mismos poderes. Y así cuando se llega a Daniel 11, donde se encuentra el rey del norte, que de nuevo se enlaza con ese mismo poder gran poder perseguidor que gobernó Europa y gran parte del mundo durante 1200 años. Todos los reformadores protestantes creían que era el papado. Sigo de acuerdo, y tiene una herida mortal, y la herida mortal se curó. Y por eso creo que ese es el rey del norte. Hay mucho debate sobre quién es el rey del sur. Tal vez no vayamos allí. No hemos tenido ninguna pregunta. De acuerdo, muy bien. Buena pregunta. Déjame preguntarte esto. Esto me parece importante. Jesús dijo, no te preocupes. ¿Cómo no preocuparse cuando se ven todas estas cosas que suceden y el caos que reina a nuestro alrededor? Sí, es una buena pregunta. Y escribí un libro sobre la preocupación y tuve que pensar mucho sobre la preocupación mientras escribía el libro. Y no creo que Jesús nos esté diciendo que no debamos preocuparnos por nada y pasar por la vida, ya sabes, con una actitud de despreocupación. Creo que quiere que no estemos ansiosos, y eso significa que no sigamos estresándonos por las cosas. Cuando hay un problema y hay que abordarlo, se piensa en él, se aborda y luego se entrega a Dios. Haz todo lo humanamente posible para afrontarlo. Si vemos estas crisis que están sucediendo, nuestros corazones, dijo Jesús, lloren con los que lloran. Sabes, estaba mirando algunos de los informes sobre lo que está pasando y lloré. Es que me rompió el corazón el sufrimiento de ambas partes. Y eso no significa que no sintamos preocupación o angustia. Pero dormiré esta noche porque tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya sabes, miramos hacia atrás si nos fijamos en la historia de Israel. Israel tiene un montón de guerras, una de las cuales fue Nabucodonosor, vino y conquistó Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos, mataron a muchos. Y sin embargo, entre los que fueron llevados a cautivos a Babilonia, habían algunas personas muy buenas, Daniel y sus 3 amigos. Y sin embargo, a pesar de que pasaron por todo esto, tenían paz, una confianza en Dios. Ellos fueron testigos en esa nación donde fueron llevados y Dios pudo usarlos de una manera poderosa. Por eso, aunque nos encontremos en medio de la confusión o la guerra, podemos seguir teniendo esa paz si reconocemos que nuestro hogar definitivo no está en la tierra, pero como dice Abraham, busca un reino, una ciudad cuyo constructor y artífice es Dios. Esa es la Nueva Jerusalén. Sabes, me ayuda. De hecho, esto lo leí solía trabajar en la Reserva Navaja e iba a visitar algunos de sus servicios, a hacer amigos. Y escuché a un predicador navajo que dijo, Dios sigue en su trono y no se está retorciendo las manos y no está ni un poco nervioso. Y me lo imaginé en mi mente y yo dije, sí. Él lo sabe todo, sabe lo que va a pasar. Dios no está más nervioso hoy que hace una semana. Por eso Jesús dijo, habrá guerras, que no cunda el pánico. Pero aún no es el fin. Entonces, ¿puede esto ser una transición a las profecías finales? Sí, pero mi pregunta sería, ¿por qué haces esa pregunta? Mi pregunta sería, ¿estás deseando saber cuándo van a ocurrir las profecías finales para darte prisa y prepararte antes de que te exijan la declaración de la renta? Deberíamos prepararnos ya. No sabemos el día de nuestro fin. Así que no es cuestión de esperar hasta el último minuto para prepararnos, porque ya sabes, las profecías se están cumpliendo. Dios quiere que nos preparemos ahora. ¿De acuerdo? Otra pregunta dice, ¿qué libros de la Biblia hablan de esta profecía? Bueno, hay una serie de profecías que hablan de la historia de Israel. De hecho, permítanme decir esto, prácticamente toda la profecía bíblica habla de Israel. Así que, ¿por dónde quieres que empiece?
Prácticamente, toda la profecía bíblica se refiere a Israel o al Israel espiritual. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, sí. Así que amigos, cuando dices cuáles de estas profecías, por supuesto, muchas de ellas son profecías pasadas. Pero tienes las profecías de Moisés en Deuteronomio 28, donde dijo que si el pueblo de Dios se apartaba, serían conquistados y dispersados. Eso pasó. Pero dice, si se vuelven a mí, los haré volver a su tierra. Eso pasó. Bueno, ahora esto podría ser una crisis de nuevo. Dios está tratando de volver al pueblo judío a Él. No sé cuánto debo decir, pero ya sabes, muchos de los jóvenes que fueron asesinados estaban en este festival de música que estaba en el sur. Y era una especie de su manera de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Puedo prometerte que es un poco diferente de la forma en que Moisés esperaba que se celebrara. Esta podría ser otra forma de llamar a su pueblo a volver a una relación con Él y esperemos a descubrir al Mesías. Así Esa es la clave. decir, aquellos judíos que han descubierto al Mesías y lo han aceptado, ven el cuadro completo. Sí, Todo esto tiene un propósito. Los que rechazan al Mesías no tienen mucha esperanza. Depende mucho de su propia fuerza y de su propia capacidad porque les falta lo más importante. Siguen anhelando al Mesías y el Mesías ya ha venido. sí. Así que ya sabes, cuando pasamos por el castigo, lo tuvimos en el 9/11 en nuestro país, cuando pasamos por el castigo como nación, ¿qué dice Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Puede que no lo haya citado perfectamente, pero he captado todos los puntos principales. Así que, ya sabes, yo diría que siempre que hay una crisis como esta, Dios está llamando a su pueblo a arrepentirse y volverse a Él. Otra pregunta, esta está muy buena. Dice que Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Israel enviando incluso uno de nuestros portaaviones Sí, del Golfo. a la parte oriental del Mediterráneo. Tengo entendido que también hay otro en camino. ¿Qué relación tiene Estados Unidos con la profecía y con lo que está ocurriendo en Oriente Medio? Hoy escuché a un predicador decir en la radio de mi auto que si alguna vez escuchas a alguien decir que Estados Unidos está en la profecía bíblica, no le prestes atención. Y quería decir que quien esté escuchando a este predicador no le haga caso, porque Estados Unidos está muy claramente en la profecía bíblica. Quiero decir, todo lo que tienes que hacer es mirar en este momento. En los últimos días, Estados Unidos es... Las Naciones Unidas están aquí, está considerada la mayor potencia mundial. Tienes el mayor presupuesto militar. La economía mundial se basa en el dólar. Decir que no tiene ningún papel en la profecía en los últimos días es, en mi opinión, temerario. Y podemos decirle específicamente, solo tiene que ir a Apocalipsis 13 y dice que la segunda bestia sale de la tierra. 2 cuernos como un cordero y habla como un dragón y le dice al mundo que adore a la primera bestia que tenía la herida mortal que vivió. Esa bestia es Estados Unidos. Y así está muy claramente en la profecía. Y si nos fijamos en lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, dice que esta segunda bestia de los Estados Unidos crecería hasta convertirse en una superpotencia. Tendría la fuerza militar, la fuerza económica y apoyaría la agenda de la primera bestia. Sí, lo Y cuenta. en realidad era cumplir la compra y venta de lo que nos apoyan ciertas leyes que nos podrán comprar y vender. Por lo tanto, parece que el verdadero foco, según la profecía bíblica, es la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, el poder papal, los Estados Unidos. Pero hay una gran desviación de la atención hacia un poder anticristo que la gente piensa que surgiría de repente en Oriente Medio. Sí. E incluso cuando se formó América, dice que esta bestia surgiría justo en el mismo momento en que la otra bestia recibe una herida mortal, que es 1798. Acabo de leer esto en mi historia de Napoleón cuando Berthier tomó cautivo al Papa y fue en 1798, 10 años aproximadamente después de que se firmara la Constitución. Las potencias mundiales empezaron a reconocer a Estados Unidos como totalmente independiente de Inglaterra y se le consideró una potencia mundial. Encaja perfectamente con las profecías. Así que sí, los Estados Unidos están en la profecía. Y tenemos una revista que me gustaría. Tenemos toda una revista llamada Los Estados Unidos y la Profecía. Preciosa, que se puede pedir y compartir. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, he oído que muchos musulmanes se vuelven al cristianismo. ¿Cree que esto ocurrirá también con muchos israelitas o judíos? Sí, así es. Lo creo por la Biblia, lo creo por la profecía. E incluso, mientras lees, no hemos leído todo Romanos 11. Pero Pablo da a entender que va a haber un avivamiento y una vuelta de su pueblo a Cristo.
Él dijo que la conversión y el ser llenos con el espíritu de los gentiles va a crear celos entre Israel, y Dios los está poniendo celosos. Así que van a querer lo que ellos tienen. Y creo que cuando haya un avivamiento entre los cristianos y recibamos el bautismo del Espíritu, los judíos van a decir, ¿sabes? Eso es lo que se suponía que era para nosotros. Y creo que verás a muchos de ellos volviéndose a Cristo y viendo las Escrituras bajo una nueva luz. Ahora, mucha gente se da cuenta de que toda esta guerra y la agitación y la muerte y la destrucción, hay un poder detrás de eso. Sabemos que sería el diablo. Así que eso se relaciona con esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué creó Dios a Adán y Eva? ¿Por qué permitió Dios que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal si sabía que pasaría todo esto? Sí, y usted podría ir más atrás y decir, la gente dice, ¿por qué Dios hizo un ángel que sabía que podría volverse malo y convertirse en Lucifer, el diablo? Y ya sabes la respuesta. Y por cierto, la presentación de apertura en la serie El Pináculo de la Profecía, que comienza el 27 y será exactamente 2 semanas a partir de este momento, vamos a ir, será el viernes 27 por la noche. Espero que lo sintonices, díselo a tus amigos, pásalo. Vamos a hablar de por qué hay mal en el mundo, por qué creó Dios un demonio y por qué permitió que Adán y Eva comieran el fruto. Todo se reduce a una libertad de voluntad. No se puede amar sin libertad verdadera independencia. Y tuvo que hacer sus criaturas con absoluta libertad de elección, y les dio esas opciones. Muy bien, otra pregunta que tenemos dice, ¿cuáles son algunas de las profecías clave que tenemos que buscar antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, por un lado dice, de nuevo, mira el programa El Pináculo de la Profecía, lo tienen en la pantalla justo ahí. Si deseas, en el sitio web Pinnacle of Prophecy, ahí tenemos una presentación sobre la segunda venida que está en Apocalipsis 14. Vi a uno sentado en una nube que venía en las nubes del cielo. Por un lado, dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio. No dice que todos creerán y luego vendrá el fin. Así que esa es una. El capítulo 12 de Daniel nos dice que Miguel se levantará, habrá una gran época de problemas. Y nos preguntamos si esta guerra en Israel se va a expandir a ese gran tiempo de angustia. Recuerda que Cristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Así que habrá algunas crisis en los últimos días. Él habla de un tiempo de angustia como nunca ha habido. La peor parte será las 7 últimas plagas, y en ese momento se cierra el tiempo de gracia. Así que no querrás esperar hasta entonces. Pero no voy a darte todas las señales porque no querrás sintonizar el seminario de profecía. Así que tengo toda una lista de señales de la segunda venida que puedes sintonizar. Aquí hay otra pregunta. ¿Dice la Biblia cómo terminará esta guerra? ¿La que está teniendo lugar ahora mismo en Israel? Bueno, en última instancia, todas las guerras van a terminar con la venida del Señor. Y esa guerra final, la parte final del Armagedón, es al final del milenio, cuando los malvados y los perdidos y el diablo y sus ángeles son arrojados al lago de fuego, y Dios purifica el planeta, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Crea un cielo nuevo y una tierra nueva. E Isaías dice que convertirán sus espadas en podaderas y sus arados y sus lanzas en arados. Y ya no harán la guerra. Así que eso es cuando va a suceder, en última instancia en la segunda venida. Tal vez tenga tiempo para una pregunta más, Pastor Doug. Parece que Jerusalén está desempeñando un papel muy importante en el conflicto de Oriente Medio. ¿Por qué es tan importante la ciudad de Jerusalén? Parece al menos en la profecía bíblica, pero al menos en el mundo de hoy, ¿por qué Jerusalén? Usted sabe que es interesante que Abraham regresó de una guerra y le dio el diezmo a Melquisedec, que era el rey de Salem, más tarde conocida como Jerusalén. Entonces Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en ese monte, el monte Moria. Entonces Dios ofreció a su hijo en aquella montaña. Y Jesús dijo que la nueva Jerusalén descendería sobre el monte de los olivos. Era la tierra que Dios había dado. Y así, esta es la tierra que a través de la fe de católicos, protestantes, judíos, es la tierra santa. Y tengo mucho más que podría decir sobre eso también, pero... Bueno, quizás sea un buen momento para recordar a nuestros amigos nuestra oferta gratuita de nuevo. Es un libro llamado La caída y el surgimiento de Jerusalén. Comienza con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y termina con la nueva Jerusalén y la restauración, cuando la tierra es hecha de nuevo. Es gratis.
Se lo enviaremos a cualquiera. Todo lo que tienes que hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra libro al número 40544 o hacer una foto de ese código QR con tu teléfono y podrás pedir el libro gratis. Léalo, compártelo con otra persona y ¿sabes, pastor? La gente se preguntará, ¿estos libros son gratis? Obviamente Amazing Facts está invirtiendo en esto. Creemos que es importante que la gente reciba el libro y lo lea. Por eso lo enviamos gratis. Pero si hay alguien por ahí que dice, ya sabes, quiero ayudar a patrocinar este libro que va a lo largo y ancho. Si es usted y le gustaría ayudar a cubrir algunos gastos de envío de este libro de forma gratuita, solo tiene que visitar el sitio web de Amazing Facts o puedes escanear el código QR que ves en tu pantalla. Los fondos recaudados allí ayudarán a enviar este libro lo más lejos posible. Sí, amén. Se lo agradecemos mucho. Bueno, amigos, sé que esto ha sido muy rápido tratando este tema. Vamos a terminar mostrándoles una vez más el anuncio del próximo programa, Pináculo de la Profecía, en 2 semanas. Dígaselo a sus amigos, envíeles el enlace, invítelos a sus casas, a sus iglesias. Puedes encender una pantalla de internet y verlo. Hay material gratuito que puedes descargar, publicidad gratuita y puedes llevar a otros a Cristo. Y eso es lo más importante de la profecía, que encontremos a Jesús el Redentor. Dios los bendiga. Bestias, plagas, un número encriptado, 666. Para muchos, el libro de Apocalipsis es a la vez aterrador y confuso. ¿Nos proporciona este último libro de la Biblia un entendimiento profundo de los últimos días? ¿O no es más que un libro sombrío y deprimente? Por el contrario, el Apocalipsis es, como sugiere el título, un libro profético revelador y poderoso, lleno de esperanza, consuelo y sí, con mensajes urgentes de amonestación final para nuestro mundo. Amigos, soy Doug Batchelor. Acompáñenme en una presentación de Amazing Facts titulada El punto culminante de la profecía, desentrañando los misterios del Apocalipsis, a partir del 27 de octubre a las 7 de la noche, hora del Pacífico. Puede asistir en persona a la iglesia Granite Bay Hilltop o ver los programas por AFTV, Facebook, YouTube y más. Es cierto que podemos conocer el futuro. Para más información y para inscribirse, visite pinnacleofprophecy.com.